Buenas tardes, mi nombre es Jair Alexander Salazar Jaramillo, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, y hoy les vengo a hablar acerca de la estadística inferencial. Cómo utilizar el editor de ecuaciones para registrar una fórmula en una celda de una hoja de Excel, de una función que relacione dos variables y explique el procedimiento. Bueno, primero que todo, en Excel, el editor de ecuaciones nos permite mostrar fórmulas matemáticas con claridad. Por ejemplo, para representar la función y igual 2x más 5, usamos insertar ecuaciones o el atajo ALT más igual y escribimos la expresión directamente en la celda. Así como podemos observar acá el ejemplo, que igualmente lo escribimos directamente en la celda. ¿Cómo utilizar el editor de ecuaciones para registrar una fórmula en una celda de una hoja de Excel? De una función que relacione más de dos variables. Bueno, también podemos representar funciones con variables como q igual 2x más 3y. El editor nos permite insertar operadores, fracciones, símbolos, facilitando la visualización en relaciones complejas. Entonces aquí podemos observar un claro ejemplo de la fórmula con dos variables o más. ¿Cómo utilizar el editor de ecuaciones para registrar la fórmula en una celda de una hoja en Excel? Del coeficiente de determinación error cuadrado, el que relacione dos variables. Bueno, empezamos preparando los datos, esto sería colocando los pares x y y, usamos la función RSQ para obtener el coeficiente de determinación, eh, y asimismo también, así como en los casos anteriores, vamos insertando y ya seleccionamos la celda en la cual queremos pues obtener el resultado. Este coeficiente de determinación R cuadrado mide también, se ajusta al modelo de los datos en Excel. Entonces usamos RSQ, y, x y podemos mostrar la fórmula como el editor. Acá podemos observar. 4. ¿Cómo utilizar el editor de ecuaciones para registrar una fórmula en una celda de una hoja de Excel? Del coeficiente de determinación error cuadrado que relacione más de dos variables. Explique el procedimiento. Bueno, entonces para modelos con varias variables usamos RSQ y, rango de x. También podemos calcular los valores predichos con la fórmula del modelo y mostrar la anotación con el editor. Así como podemos observar acá la fórmula, acá en este simple ejemplo, la fórmula y pues x, y. ¿Cómo desarrollar una fórmula en una celda de una hoja de Excel de una función que relacione dos variables? Bueno, primero que todo definimos pues la función. Después en Excel colocamos los valores de x igual a 2 a 6. En B2 escribimos la fórmula y copiamos. Entonces, pues aquí pues observamos un ejemplo como el resultado al implementar la fórmula y también un gráfico lineal. ¿Cómo desarrollar una fórmula en una celda de una hoja de Excel de una función que relacione más dos variables? Bueno, entonces eh, acá también pues para más variables usamos una fórmula, la cual vemos acá, que es como tal definir la función, preparando después los datos, y ya después de haber utilizado la fórmula, aquí podemos ver un ejemplo claro donde está ya aplicada. Igualmente que en el caso anterior, un gráfico lineal. ¿Cómo desarrollar una fórmula en una celda de una hoja de Excel del coeficiente de determinación R cuadrado que relacione dos variables? Bueno, preparando primero que todos los datos, entonces colocamos valores x, e, la columna A y y en la columna B. Insertamos la fórmula que podemos observar acá y al pulsar enter podemos entender que aquí pues está la fórmula ya aplicada y acá un claro ejemplo. ¿Cómo desarrollar una fórmula en una celda de una hoja de Excel del coeficiente de determinación R cuadrado que relacione dos variables? Bueno, igualmente preparando los datos, luego insertando la fórmula, después al ingresar el Enter, vemos el cálculo acá y acá observamos pues como tal el resultado. Acá también encontramos una fórmula. Utilizar la regresión en análisis de datos para un problema de dos variables. Explica el procedimiento. Bueno, en este caso calculamos los valores predichos con la fórmula del modelo y luego usamos RSQ, y para obtener R cuadrado. Un ejemplo, pues acá en el ejemplo podemos observar que el valor 0.98 lo que nos indica un excelente ajuste. ¿Cómo utilizar la regresión en análisis de datos para un problema de más datos variables? Bueno, acá tenemos el procedimiento que preparamos los valores a las variables independientes x e columna D. Luego descargamos como tal el análisis de los datos,
buscamos a datos y análisis de datos y generar los resultados. Acá podemos observar la fórmula y acá podemos observar un pequeño ejemplo. Pers- Perfil personal. My name is Jair Salazar. Marital status single. Gender male. City Boda City. Company Rematicos. Date of right. June 11 2004. Day study out. 4 out. Height school. Orestes Índice Educación Institución. Hobby Playing Soccer. Last book read The Power of Knock de Eckhart Tolle. Por último, realizamos la prueba a la evaluación docente, donde pues se guardó ya la evidencia con una excelente calificación. Muchas gracias.